despectiva de que en este encuentro intercontinental. Yo creo que estos medios han servido, y eso es lo que les molesta, para desnudar a la oposición. Y mira, hay un tema que me había dando las vueltas, mañana va a ser el tema de mi artículo que publico en el Universal Querétaro todos los sábados, y por cierto saludo a Sergio López que está en McAllen, Texas, que mira, Toño, no sé si te has fijado la narrativa ahorita, desde hace unas 15 días, 3 semanas quizás, de trabajadores del Poder Judicial y de este grupito de estudiantes hay que decirlo, la mayoría de universidades privadas, el ITAM, por ejemplo, ahí anda por ahí un hijo de un socio de Claudio X González, de estos líderes, y algunos de la UNAM. Y es esta cuestión de que quieren ser escuchados. Mira, Toño, patrañas que quieran ser escuchados. En este país tenemos años, no meses, años discutiendo sobre el Poder Judicial. Lo vimos en las mañaneras, cuántas veces el presidente le pidió al Poder Judicial: autorregúlense, refórmense. No quisieron. Lo intentó Arturo Saldívar Lelo de la REA, no lo pelaron. Entonces no es algo nuevo, es algo que está en la palestra desde hace años. Pero vámonos al último periodo, al de la actual reforma. Se presentó, Toño, a principios de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos 7 meses de discusión pública. Yo escuché en la mañana, en una intervención en televisión de la diputada federal de Morena, Julieta Ramírez, que decía que incluso se hicieron foros desde el verano de 2023 sobre una posible reforma judicial. Entonces llevamos 7 meses en foros nacionales, estatales, municipales, en plazas públicas. Yo aquí en Querétaro estuve incluso en colonias con mucha otra gente, la senadora por Morena, Beatriz Robles de Querétaro, fue la encargada de organizar toda una serie de foros que se llevaron a cabo desde el Teatro de la República hasta locales sindicales, hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, hubo una gran discusión y yo me pregunto, Toño, ¿y dónde estaban los que dicen, ay, es que queremos ser escuchados? Por ahí salió Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, a decir que tenían que ser escuchados. Oye, pues ya se levantaron muy tarde. Es como si tú tienes clases a las 7 de la mañana y te levantas a mediodía y luego pretendes que te repitan la clase de las 7 de la mañana porque te levantaste tarde. Y también hay que decirlo, es apenas un 13% de la población, de acuerdo a las únicas encuestas que se han publicado, que fue el de María de las Heras, CENCOL, la Comisión de Encuestas Interna de Morena. Solo un 13% está en contra de una reforma al Poder Judicial. Y es seguro que dentro de ese 13%, pues están los beneficiarios del Poder Judicial. Empresas de los Estados Unidos, empresarios nacionales, integrantes del Poder Judicial que les va muy bien trabajando en el Poder Judicial, los que tienen a una bola de familiares en el Poder Judicial, otros que simplemente por indolencia se ponen a defender cosas que ni siquiera entienden. Yo siempre dije, mira, soy muy duro. Alguien me comentó, fuiste muy duro con esos estudiantes de la UNAM. A ver, en primera, ni son todos los estudiantes de la UNAM. En segundo, principalmente eran de la Facultad de Derecho. En tercera, son 17,000 estudiantes en la Facultad de Derecho,
Así es que no fueron todos, ¿no? Que no nos vengan a magnificar. La UNAM se levanta, patrañas, ni siquiera la mayoría de la Facultad de Derecho. Yo le había pasado a producción, Toño, porque pues en las redes sociales están circulando imágenes, videos, y hay un video que me llamó mucho la atención de una entrevista en el paro que están haciendo afuera de instalaciones del Poder Judicial, de un trabajador del Poder al que le preguntan abiertamente por qué está en contra de la reforma del Poder Judicial. No sé si lo tengan, ese audio en producción, Toño, Me dice porque es doña muy, Ceci que sí, que sí lo podemos correr en estos momentos, así que porque sí, si lo adelante. ponemos, está interesantísimo. Mira, y es muy cortito, muy cortito. ¿Estás de acuerdo con que yo gane tanto? No. ¿Usted a qué se dedica, señor? ¿Cuál es su ocupación? 8 millones al año. Señor, ¿cuál es su ocupación? Oficial judicial. ¿Oficial judicial de dónde? Usted está en contra que un ministro no gane lo que gana, fíjese. ¿Oficial judicial de dónde, señor? Discúlpeme. ¿No crees que tú estás Del muy juzgado preparado? primero. ¿De dónde? ¿Es en serio? ¿Oficial judicial de dónde? Del juzgado primero. ¿Y por qué está usted en contra de la reforma? No sabes, No sé. nada más los mandaron a... Lo mandaron a... Mira, Toño, he visto, no, es que no, uno puede decir, ese no sabía. No, Toño, yo he visto cantidad de videos de trabajadores del Poder Judicial y también otros que no pudimos pasar por cuestión de derechos. Hay uno que sacaron una periodista de Canal 11 y otro donde entrevistan a estudiantes que iban marchando por la reforma. Toño, yo estoy hiper sorprendido cómo estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM son incapaces de articular un discurso coherente de por qué están en contra de la reforma. Bueno, ellos dicen que son estudiantes, doctor. Ellos dicen que son estudiantes. Mire, yo ayer vi a otros estudiantes de la UNAM marchar en los miles rumbo a la Suprema Corte de Justicia a favor de la reforma judicial. Esos de los que usted habla que muy pobremente articulan sus argumentos, no sé si verdaderamente sean estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. Pues mira, si lo son, hace mal la UNAM no salir a decir que que son los estudiantes. Pero a mí no me sorprendería, Toño. Yo sospecho que algunos de ellos sí lo son. Y sí hay una diferencia con respecto a los que vimos manifestarse a favor de la reforma. Igual vi entrevistas y hay coherencia, hay convicción, saben estructurar sus ideas. Lo que sí yo estoy sorprendido son esos que marcharon en contra de la reforma, porque yo digo, mira, incluso trabajadores del Poder Judicial y medios de comunicación no han leído la propuesta, no la han leído. Hay un sector de este 13% que está en contra, que no han leído la reforma. Ese es un sector. Segundo sector, están los que la intentaron leer, pero no le entendieron. Mira, vi un comentario de la senadora de Morena, Andrea Chávez, todavía secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, exdiputada federal, en donde ella les dice a diputados de la oposición que quieren más tiempo para discutir y les dice ella, oigan, son 44 páginas, 44 páginas, son diputados federales, nada más a eso se dedican, se les paga muy bien. Toño, sinceramente, 44 páginas se la lee cualquiera de mis estudiantes de licenciatura. Cualquiera, 44 páginas. Les dice, en 2 días, léanse 20 páginas. A ver, ¿son incapaces de leerse 20 páginas? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. Entonces, están los que la leyeron, pero no han entendido nada. No han entendido nada
que cuando les preguntan salen con estupideces. Por ejemplo, a los que marcharon en contra de la reforma, les dicen que si están a favor, bueno, que si saben que hay corrupción en el Poder Judicial, y dicen que sí. Y entonces les dicen, pues entonces la reforma es para acabar con eso. No, ahí sí ya no, se pierden. Y bueno, están los que sí la han leído y sí la han entendido. Ahí está el Consejo Coordinador Empresarial, Norma Piña, ministros de la Corte, jueces, que han entendido que se van a acabar sus privilegios. Pero en esta batalla de narrativas, y ya con esto cierro, Toño, en esta batalla de narrativas tenemos que dejar muy claro que sí ha habido discusión, que la discusión ha sido amplia, que el Congreso convocó a un parlamento abierto que comenzó el 27 de junio, se llevó a cabo todo julio, la mitad de agosto. Estamos hablando prácticamente de casi 2 meses de parlamento abierto, mes y medio de parlamento abierto, 6 semanas. Cualquiera podía ir a ese parlamento abierto. ¿Por qué estos estudiantes en contra de la reforma, que ni saben por qué no fueron? A mí me hubiera gustado. Yo participé en múltiples foros. Estuve en Baja California, estuve en Cholula, Puebla, estuve en Jalapa, en Pachuca, en Michoacán, en Querétaro, por supuesto, en Ciudad de México, en foros en donde, Toño, en cada foro se presentaron víctimas de la ineficiencia y de la corrupción del Poder Judicial. Se presentaron familiares de detenidos sin sentencia. Se presentaban familiares de detenidos con sentencias injustas. Se presentó gente que decían que tenían todos los elementos para señalar que tenían familiares encarcelados de manera injusta. Se presentaron, por ejemplo, ejidatarios despojados de sus tierras por cárteles inmobiliarios. Ejidatarios que decían que tenían resoluciones positivas para su caso durante 22 años, pero no se ejecutaba la sentencia, todo por los jueces. Entonces yo creo que podemos concluir, como dice Santi Hernández, que mi gato Titus está más informado que esos estudiantes, a los que a mí, sinceramente, Toño, sinceramente, no es denigración, a mí me daría vergüenza aparecer en las redes sociales en una marcha en contra de la reforma judicial y ser incapaz de hilar 40 palabras de por qué estoy en contra de la reforma del Poder Judicial. Es muy triste y yo me pregunto dos cosas. ¿Estos van a ser los futuros abogados? Que no saben ni hablar. Por ahí vi, unos decían que iban en 7º semestre de la carrera de Derecho e incapaces de articular un discurso común. Ahora yo me pregunto, si ni siquiera saben articular un discurso en el lenguaje común, ¿cómo vas a articular un discurso de tipo jurídico, por ejemplo, en un juicio? No me cabe en la cabeza. Y la última, sí. Perdón que lo interrumpa con esto, como abogado se lo digo, pero yo estoy abogado. En la carrera hay carreras que llevan la clase de argumentación jurídica 3 o 4 semestres. Y esta consiste en siempre aplicar la lógica conocida, usted la conoce como científico, para la argumentación jurídica. Tiene usted toda la razón, es increíble que en 7º semestre pues no puedan tener un poco siquiera de lógica o de argumentación jurídica. Claro, y ya con esto nada más cierro. Y lo del poder, el videíto que vimos del trabajador del Poder Judicial, nos lleva a pensar otra cosa, Toño. Nos dicen que no, esta reforma, que por elección no, porque ahí deben de llegar los mejor preparados. Oye, que me disculpen, pero ese oficial judicial del juzgado 1, que no sabe tampoco ni hablar,
que no me digan que llegó por carrera judicial. La misma diputada Julieta Ramírez en esta entrevista a la que hacía alusión, corrobora datos que ya había dado la ministra Lenia Batres. Solamente el 11% del personal del Poder Judicial llegó por carrera judicial, 11%. Y lo señaló la diputada en televisión, no la contradijeron, no la rebatieron. Eso implica que prácticamente el 90% ha llegado por nepotismo. Todo eso, la inmensa mayoría del pueblo de México sabemos que llegan por nepotismo. Entonces, que no nos vengan con cuentos de la carrera judicial, porque incluso estamos viendo a jueces que desconocen la Constitución. Por ahí está el constitucionalista Andrés Reper señalando que en estas resoluciones de jueces que quieren impedir la discusión incluso en el Poder Legislativo, señaló que están violando al menos nueve aspectos de la Constitución. Y entonces yo me pregunto como simple mortal, y mi gato Titus se lo pregunta, ¿esos son los mejor preparados? ¿Esos son los que llegaron por carrera judicial y sacan sentencias que van en contra de la Constitución? Hay una gran contradicción y se están exhibiendo que realmente no tienen la preparación de la que presumen. Piden independencia del Poder Judicial y se entrometen en cuestiones que corresponden al Ejecutivo y en cuestiones que corresponden al Legislativo. Va a estar muy interesante, Toño, la discusión de este domingo en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, creo, del Senado de la República, que es donde empieza la segunda aduana, la del Senado, y se esperaría que posiblemente la semana próxima, y si se da eso, pues aquí lo estaremos comentando el próximo viernes, que sería cómo se dieron las votaciones en el Senado y qué fue lo que pasó. Hay por ahí una divergencia que de una vez me adelanto, Toño, porque es muy interesante. Adán Augusto López, ahora coordinador de la fracción de Morena, pues pone un dedo en las IES, en cosas que no quedan muy claras en las leyes. Por ejemplo, lo que se ha venido discutiendo de los 2/3 de la Cámara de Diputados. Dado que 128 no es un múltiplo de 3, pues entonces cuando tú multiplicas 128 por 2 y divides entre 3, te queda 85.333. Entonces, los 2/3 es que requerirías 85 senadores y 0.3 de senador, 1/3 de senador. Dado que eso no existe, pues se tiene que redondear a enteros. Y en todo el mundo y en toda la historia, el redondeo al entero es al entero más cercano. Entonces, Adán Augusto tiene razón, 85.3 está más cerca de 85 que de 86, ¿eh? Es una discusión interesante porque lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, ¿no? Son 333.333. En un redondeo estricto de tipo matemático, eso baja, ¿eh? Entonces, vamos a estar pendientes de esa discusión. Se va a poner muy interesante en el Senado, la discusión el domingo. Están bloqueadas las sedes. Yo fui a la sede del Senado, yo fui a México ayer y estaba bloqueada ahí la sede del Senado por estos trabajadores del Poder Judicial que alegremente y de manera atípica e inédita en este país, Toño, están en paro, pero siguen cobrando. O sea, están en paro, pero siguen cobrando. No, pues así que padre hacer huelga, todos nos iríamos a huelga, ¿no? Realmente en paro, porque se supone que los funcionarios, trabajadores del Poder Judicial no se pueden declarar en paro. Es uno de esos únicos sitios en los que no, ilegalmente en paro, doctor. Claro, así es. Y son los más preparados, dicen ellos. Un apunte final sobre la preparación. El derecho mexicano deriva del derecho germánico. En Alemania
en las carreras de Derecho, en las universidades, se imprime la necesidad de también pues asignaturas relacionadas a la filosofía. Por eso que le platicaba yo a usted sobre la lógica. Lógica que es importantísima para poder desarrollarnos en este mundo. Esa lógica desarrollada por los grandes, bueno, que existe, pero fue desarrollada por los grandes filósofos y que el doctor Ángel Valderas Puga conoce perfectamente como científico. Pero fíjese, efectivamente en Alemania se destina muchísimo tiempo a asignaturas relacionadas a la filosofía, al estudiar derecho, debido a la importancia de la lógica en la argumentación jurídica. Creo que en esto que nos plantea el doctor Ángel Valderas Puga, pues hay mucho de la deficiencia de esos pues abogados que hoy se expresan en contra de la reforma judicial, utilizando argumentos fuera de lógica en lo absoluto. Qué bueno que lo pudimos platicar con usted, doctor. Me dio mucho gusto como de costumbre. Y le voy a pedir que pues también nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Facilísimo. Ángel Valderas, YouTube, X y Facebook. En X va todo junto y en YouTube y en Facebook va separado. Y bueno, todos los sábados aparece un artículo en el Universal Querétaro y todos los lunes aparece un artículo en Tribuna de Querétaro, que son medios que en realidad ya se leen hasta de manera internacional, porque esa es la ventaja del Internet, Toño. Pues un abrazo muy cordial hasta los Estados Unidos. Hay que seguir ese proceso interesantísimo de renovación de la presidencia. Se va a poner pesado. Sí, pesadísimo. Vamos a ver en qué termina. Esto es la lucha en contra del fascismo, si me lo pregunta, doctor. Y es bueno, correcto. Pues ahí tiene usted al queridísimo, queridísimo doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, y esperemos muy pronto poder ponerle en su súper secretario general de Morena. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mire, se nos fue el tiempo como agua, ya hasta nos pasamos de